Estamos aquí en este lugar. Día sábado, nuestro ayuno en la casa de Yane. Vamos a estar reunidos allí a partir de las 9 de la mañana. Amén. Es un tiempo maravilloso. Y en la tarde tendremos los diferentes grupos de crecimiento, nuestros niños. Vamos a ir allí a los diferentes hogares, diferentes barrios donde estamos llevando la palabra del Señor. Y allí vamos a estar. Si usted quiere acompañarnos, bienvenido. Puede hacerlo con total libertad. Amén. Incline ahí su rostro. Vamos a orar por la palabra en esta noche. Que sea Dios hablando a nuestra vida, que sea el Espíritu de Dios hablando a nuestro corazón, abriendo nuestra mente, dándonos entendimiento en esta noche, que su palabra pueda entrar y penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, amado Rey, por una oportunidad más en la cual nos permites aprender de tu palabra, en la cual nos permites nutrirnos de ella, Dios de la gloria. Hoy damos el honor, damos la gloria solamente a ti. Pedimos que en esta noche podamos estar dispuestos a tu enseñanza, podamos estar dispuestos a la instrucción que tienes para nuestras vidas en esta hora. Padre bendito, te adoramos y exaltamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Buenas noches. Señor les bendiga grandemente. Saludamos y bendecimos también a cada una de las personas que están allí en las redes sociales, que nos acompañan, que nos apoyan, que comparten la palabra de Dios y que están ahí, que son parte del cuerpo de Cristo. Sabemos que ser parte del cuerpo de Cristo es un privilegio, es poder estar seguros. Amén. Dice la Biblia cuando habla de la familia que nadie jamás aborreció su propio cuerpo. Entonces, Cristo como cabeza, ¿cómo va a aborrecer su cuerpo? Amén. Vamos a seguir con la enseñanza que llevamos del libro de los Hechos. Estamos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos teólogos dicen que son los Hechos del Espíritu Santo. Y sé que hemos aprendido, sé que el Señor nos ha guiado, nos ha enseñado. Y hoy vamos a ver un poco de la vida de los primeros cristianos. Hechos capítulo 2. Vamos a ir desde el versículo 42 en adelante. Hechos 2, 42. Es bueno conocer un poco de la iglesia primitiva. Es muy bueno poder adoptar algunas cosas del modelo de la iglesia primitiva. Sabemos que los tiempos han cambiado, sabemos que hay muchas situaciones, pero no debemos, al menos en esto que hoy el Señor nos va a enseñar, nos va a guiar, esto debe permanecer en nosotros. Hechos capítulo 2 versículo 42. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto sabemos que vino después de la predicación de Pedro. ¿Se acuerda? Si usted lee el versículo 41, vemos el resultado de la predicación de Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas, esto es algo glorioso. Pero entonces nosotros necesitamos saber y tener claridad con respecto a la luz de la palabra. ¿Qué pasó con esos 3,000? ¿Qué hacían? Porque es que a veces nos quedamos como ahí enfrascados en el número y decimos, sí, eso es lo glorioso, el número. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hacían esos 3,000? ¿Cuál era su función? ¿Qué comían? ¿Dormían? ¿No dormían? ¿Qué hacían? Porque a veces pensamos, escúchenme bien, y este es un error que tenemos en la mente y en el corazón, que con invitar a alguien a la iglesia ya, no, gloria a Dios porque vino. Sí, gloria a Dios porque vino, pero ¿qué sigue en la vida de esa persona? ¿Qué tenemos que hacer los que ya somos parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo así que el Señor añadía? ¿Pero por qué? ¿Qué sucedía en torno a aquello? En torno a aquella frase de el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y esta es una pregunta importante. Entonces, ¿qué hacían esos 3,000? Versículo 42. ¿Qué hacían? Perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Entonces esta doctrina de los apóstoles es lo que nos lleva a Mateo 28:19, ¿no? Enséñeles que guarden las cosas que yo les he mandado. O sea, Cristo enseñó a sus apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Transmitir esa misma enseñanza a las personas. Pero estos 3,000, dice la palabra, que perseveraban en la doctrina. Aquí hay dos maneras para poder identificar esta perseverancia de ellos. Uno, el querer aprender más. Eso es perseverar. Cuando usted tiene hambre de algo, de querer más para su vida, para su corazón, ¿usted qué va a hacer? Perseverar en aprender. Pero está la segunda, poner en práctica lo aprendido. Porque ¿para qué aprendemos? Y aquí es donde está ese perseverar. Pero tengamos en cuenta que era en la doctrina de los apóstoles, no en los inventos de ellos. No, es que yo sé tal cosa, es que a mí me parece tal otra. Es que no, era en la doctrina de los apóstoles. Y la base fundamental era lo que Pedro les había predicado: Cristo. Un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo de amor. Esa era algo en lo que ellos se basaban y se centraban. La doctrina de ellos. No queremos hacer lo que a nosotros nos parece. No queremos hacer lo que, pues yo vengo haciendo muchas cosas, pero ahora quiero cambiar. Y aquí hay un principio biblioteológico, espiritual, cristocéntrico, póngale todo lo que usted quiera. Y lo entendí ayer, antier en la mañana. Lo entendí y me gustó. Toda persona nacida de nuevo, toda persona que diga ser cristiana, que profese la fe cristiana, que diga ser hijo de Dios, debe tener un principio básico en su vida, y es perseverar en la palabra de Dios. No puede haber un nacido de nuevo que diga que Biblia no.
O Biblia sí, pero poquita, en goticas. Debe ser una de las cosas que más ame el cristiano. Debe ser una de las cosas que más anhele en su vida. Que en las cosas, todas las cosas que nos presenta el Evangelio, la doctrina bíblica debe ser el anhelo más grande en nuestra vida para tú y yo perseverar. Porque ahí yo me doy cuenta qué tengo que hacer, cómo lo debo hacer. Aquí conozco a Dios. Por eso esa perseverancia, más y más. No podemos conocer a Dios si no perseveramos. No sabemos si estamos bien con Dios si no perseveramos en la palabra de Dios. ¿Cómo sé si es lo correcto esto que estoy haciendo si ni cojo la Biblia? O de pronto ando el domingo en la mañana muy apurado, mirando porque es que no me acuerdo hace 8 días dónde la dejé. Eso debemos tener, pastor, y es que no entiendo por qué en mi vida no cambia, mi hogar sigue siendo el mismo. Pues no perseveran en la doctrina. Es que no sé qué tengo que hacer, pues porque nunca ha venido a la palabra de Dios. Ahora, este perseverar lógicamente era de una manera personal, ellos en poder analizar lo que los apóstoles les enseñaban. Porque muchas veces hay muchas personas que quieren tener un evangelio solitario. Yo aquí leo, yo aquí hago, yo aquí solito. Porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. No, hermanos, aquí tenemos que el Señor deja los líderes de la iglesia. Líderes para que nos adoctrinen y para que tú y yo podamos perseverar. Hazte esa pregunta: ¿qué tan perseverante eres tú en la doctrina, en la palabra del Señor? Ay, pastor, no sé. Pues si tú me dices no sé, es porque ni siquiera sabes lo que está escrito en este libro. ¿Cómo saber si somos o no somos buenos cristianos? No es porque otro te lo diga, o porque tú mismo digas, no, yo soy el súper excelente. Es porque tú te miras a la luz de la palabra. No porque nos comparemos entre nosotros, porque entre nosotros no sale nada bueno. Eso era algo que hacían esos 3,000. ¿Qué más hacían esos 3,000? ¿En qué más perseveraban? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y si hacemos un examen, no sé cuánto saque la iglesia del Señor. Perseveraban en la comunión unos con otros. Y esta es la pregunta, otra de las preguntas del examen. ¿Cómo está tu comunión con los hermanos? ¿Cómo son tus relaciones? Hay personas que saben dónde están sus buenos amigos afuera en el mundo. No, yo aquí no tengo amigos en el evangelio. Dice, mis mejores amigos están afuera, dicen algunos. No, mi mejor amiga es la chismosa del barrio. Ella no se congrega, pero ella es mi amiga de toda la vida. No, aquí habla de una perseverancia de la comunión unos con otros, de esos 3,000. O sea, entre hermanos, la coinonía de la que habla la Biblia. Y aquí es donde cada uno también debemos analizarnos y mirar y pensar un poquito. Imagínense que hiciéramos una hojita y se la pasáramos, yo le pasara mi hojita a cada uno para que escribieran qué piensan de mí. ¿Cómo me ven? No espiritual, porque de pronto como espiritual uno dice, como persona. ¿Qué piensan los demás de mí? Si piensan que soy un buen amigo, una buena persona, o de pronto pásele la hojita a sus hijos.
a su esposa, a su esposo. No, claro que de pronto puedo estar equivocado. Hay personas que tienen mejores relaciones con sus amigos que con su propia esposa o su propio esposo. Triunfan afuera, pero en el hogar. Ahora es la iglesia, porque estamos hablando de la vida de los primeros cristianos. ¿En qué perseveraban? Unos con otros. Y no era solamente, a ver, voy a aprenderme los 3000 nombres, o ya sé que somos tantos hermanos, sino que ese perseverar en la comunión era, hombre, Pepito me caía mal, Pepito, venga, perdóneme. Porque de pronto, antes de convertirse, antes de creer, antes de ser añadidos, en el mundo eran enemigos. No sabemos, yo no sé, en las grandes congregaciones o numerosas, a veces llegan a encontrarse. A mí me ha pasado muchas veces, me pasó en Bogotá. Yo estando ahí y entraba ahí con el que yo me daba golpes hacía 5 o 6 años atrás. Y yo, ay Dios mío, ojalá de verdad se arrepienta. Y luchábamos por arreglar esa relación. No seguir en la rivalidad. El perseverar también es el poder soportar las aflicciones entre hermanos, porque se presentan roces, diferencias, cosas, situaciones que se presentan entre hermanos. Y no llevarse eso para la casa, no llevarse eso para el trabajo, sino esa comunión unos con otros. Hermano, es triste decirlo, pero a veces en el mundo hay personas con mejores relaciones que entre los mismos cristianos. Y uno dice, ¿y cómo se soporta? No, porque la iglesia a veces se convierte en un tira y afloje, en una división, en una diferencia, por querer demostrar quién es mejor, quién se viste mejor, quién predica mejor, quién tiene la razón. Y no luchamos por un perseverar en la comunión, en la relación que debemos tener entre nosotros como iglesia. Ni qué decir donde se encuentran dos hermanos, uno de una congregación y el otro de la otra. No, y ni se pregunten cuando se encuentran dos pastores. ¿Ustedes se acuerdan cuando eso estaba sábados felices? Que se encontraban dos amigas y entonces empezaban aquí a hablar de frente. Hola, ¿y cómo estás? Y, esta vieja tenía que encontrármela. Y la otra, ay bien, ¿y esta qué se creerá? Así son a veces los pastores, y se encuentran a mirar a ver cómo se humillan, a ver quién tiene más miembros, a ver cuántos son las entradas, a ver cómo son, y pues el que gane se va tranquilo y el otro se va con su corazón cargado, porque no hay comunión. Ahora, miren que esta palabra comunión habla de cómo está tu vida en lo que le ofrecemos a Dios. En el momento de la alabanza, ¿cómo estás tú con tu hermano? Recuerdan que la Biblia habla de que cuando vayas a traer la ofrenda, ¿qué tienes que hacer? Dejarla y ve y soluciona con tu hermano. Esto habla de la comunión. Tengo que estar bien para agradarle al Señor. Eso hacían esos 3000. Perseverar en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. El partimiento del pan aquí habla de la cena del Señor. Habla de esa, mire que esto también tiene que ver con comunión. De perseverar en este partimiento. O sea, ¿cómo está mi vida para tomar la cena? Algunos dicen, no, partimiento del pan, eso era que se la pasaban comiendo. Mire que sí, pero de esa comida natural o de esa comida normal habla en el versículo 46.
ya la comida, el compartir, las viandas. Pero aquí está hablando de temas espirituales. Y cuando se habla de perseverar en el partimiento del pan, no era que lo hicieran muchas veces, sino que cada vez que lo hacían, ¿cómo está tu vida? Y aparte de hoy voy a tomar la cena, entonces hoy, Señor, perdóname porque es hoy que la van a tomar. No, este perseverar hablaba de que cada cristiano pensaba diariamente, segundo a segundo, ¿cómo está mi vida en este momento si yo el domingo voy a tomar la cena? O sea, no voy a esperar a solucionar, a arreglar hasta el domingo, sino hoy. Si de pronto me dan ganas de lanzarle un insulto al otro, no, porque en un mes voy a tomar la cena. No puedo. Eso es perseverar. Era un constante, una situación diaria. No era de cada 8 días, ni de cada 3 días, ni de cuando se metían en problemas o cuando había escasez. Era perseverar. Ahora, del versículo 42 al versículo 43 no sé cuánto tiempo ha pasado, pero no es el mismo día. Ha pasado un tiempo, ¿sí? En ese tiempo sucede algo. Nos faltó que también perseveraban en las oraciones. Miren todo lo espiritual. La doctrina, palabra de Dios, en la comunión, en la relación, en el partimiento del pan, la cena y en las oraciones. El perseverar no es orar. Cuando se habla de perseverar en las oraciones, tampoco se trataba de, si estamos orando porque hay X problema, o estamos orando porque porque quiero, porque necesito. Era un perseverar por una relación con Dios, una relación de intimidad, por querer buscar la presencia de Dios en sus vidas. Yo no sé si usted conoce grandes hombres o mujeres de Dios que usted anhela lo que ellos tienen de parte de Dios, o que usted quiere ser de alguna manera utilizado como ellos son utilizados. Hay una mujer que se llama Kathryn Kuhlman, que le llaman la amiga del Espíritu Santo. Una mujer, pues no he visto mucho, no conozco mucho, pero en lo poco que he visto, habla de esa relación que ella tenía con el Espíritu Santo. No había reunión donde esta mujer estuviera que las manifestaciones del Espíritu Santo no fueran notorias. Pero ahora imagínese cuánto perseveraba esta mujer en la oración. La relación, cuando las relaciones, para que una relación sea fuerte, es porque las dos partes se conocen. Yo te conozco y tú me conoces y nos soportamos y hablamos y me cuentas y yo te cuento. ¿Cuántos tienen un amigo de esos que pueden pasar todo un día con él hablando y contando y riendo y jugando y no se cansan? Pero ¿cómo comenzó esa relación? Que un día ni lo conocían o ni la conocían. Y hoy en día uno dice, uy, qué fastidio estos dos. ¿Cuántos quisiéramos tener una relación con el Señor así? Y sobrevino temor, ¿a quién? A toda persona, cristiano y no cristiano. El que oraba y el que no oraba, el que perseveraba y no perseveraba, el que tomaba la cena y el que no lo hacía, el buen amigo y el mal amigo, en ellos vino temor. Pero escúchenme bien, aquí el término griego para temor, porque ¿qué es lo que nos han enseñado? Que el temor en la Biblia es reverencia y respeto. Pero aquí el término es phobos, de donde viene la palabra fobia. ¿Cuántos le tienen fobia a algo?
Fobia es miedo, pánico. Entonces, por todo lo que sucedió después de la venida del Espíritu Santo, mucha gente estaba atemorizada. ¡Qué miedo! ¿Qué puede pasar? Miren lo que Pedro habló de salvación, de infierno, de que nosotros crucificamos. O sea, pero aún con miedo y todo, no se convertían. Pero ahí estaba el miedo. Por eso el miedo no sirve. ¿Qué necesitamos tener en nuestro corazón? Temor reverente. No miedo. Imagínese usted y yo estando aquí por miedo. Ay, es que yo vine. Eso pasa en muchas congregaciones y yo les he explicado y se los he enseñado. Mucha gente diezma por miedo, no por amor ni por obediencia, por miedo. Se visten como se visten por miedo, por temor. Y el domingo van no con ese amor que debería caracterizar al cristiano, sino por miedo. Porque los tienen manipulados, amedrantados. Que si no diezman, que si no van, que se van para el infierno, que el demonio toma el control de su familia, que Satanás lo va a acabar, lo va a destruir, lo va a... Entonces ahí van, asustaditos, pero ahí van. Cantan, adoran con miedo. No, nosotros debemos es tener respeto hacia el Señor. Ahora, uno respeta a una persona que uno ama. Debería ser lo correcto en nuestro corazón. Respetar. Ese respeto a que Él es mi creador, mi salvador, mi todo. ¿Cómo piensan que cuando nosotros decimos que alguien es mi todo, deberíamos de tratarlo? ¿Uno siente miedo? No deberíamos de sentir miedo. Aunque hay cristianos que por su condición de vida, de no querer cambiar, aún sienten miedo en su corazón. Pero aún el miedo no sirve, porque no han cambiado. Ay, es que me da un miedo, ¿qué tal el Señor venga? ¡Qué miedo! Pero cuando hay temor, porque eso es lo que muchos dicen en el mundo, ¿no? Cuando de pronto a usted como cristiano o a mí nos invitan a tomar y nos desafían. Y yo siempre he dicho, no es que yo no tomo no porque me dé miedo ni nada. Ay, luego no es que Dios lo perdona, sí, Dios me perdona. Entonces, no, pero es que yo no tomo por eso, yo no tomo es porque yo amo a Dios. Es por amor. O usted hace lo que hace porque lo hace. Su vida y mi vida debe ser dominada y controlada por el amor a Dios. Esto era lo que movía a los primeros cristianos. Entonces este temor de alguna manera invadió por todo lo que estaba sucediendo. Pero déjenme decir que este temor no le movió el corazón a muchos. Dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales. Mire, esta palabra de maravillas y señales habla de todo lo sobrenatural que usted se puede imaginar. Todo lo milagros, prodigios, que si oraban para que se multiplicara algo, se multiplicaba, que si oraban por una sanidad, el enfermo se sanaba. Pero en esto de maravillas, en la palabra maravillas, también para ellos, escúchenme bien, y esto va a la par de perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Para ellos, estos primeros cristianos, esto a mí me sorprendió. Era una maravilla que les predicaran la palabra. Para ellos les decían, hay enseñanza. Soltaban la presa de pollo, apagaban Netflix, salían temprano del trabajo, corrían, porque no hay cosa más maravillosa que aprender de Dios, que llenarnos de Dios. Eso está entre la palabra de para ellos.
Eso era una maravilla. Lo entendían y se convirtió en una maravilla el versículo 47, esa primera frase, alabando a Dios. ¿A cuánto les parece una maravilla poder adorarlo, poder alabarlo? Hoy en día es alabanza. Entonces, miren, desde lo que para nosotros en este tiempo puede ser más simple, que es la predicación de la palabra, la enseñanza, el discipulado, para eso lo incluye la Biblia como algo maravilloso. Y las señales, recordemos que señales tienen que ver con milagros sobrenaturales, con manifestaciones de parte de Dios en la vida de ellos. ¿Por qué? Por el perseverar que ellos tenían constantemente. 44. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. ¿Con qué tiene que ver esto? Comunión unos con otros. ¿Quiénes? Los que habían creído. Ahora, no era que vivieran todos en una casa, aunque habían grupos. Los que han visto la película de Pablo, apóstol de Jesucristo, pueden darse cuenta que estaba una pareja que era Priscila y Aquila, y ellos escondían un grupo de cristianos. Allá llegaban y ellos tenían que mirar que no fueran los romanos. Ellos escondían ahí personas. Mire, estaban ahí, habían dejado casas, habían dejado familias, habían dejado empleos por amor al Señor. ¿Cómo permanecían? Juntos. ¿De qué habla esto? De unidad. La unidad que había entre ellos. Esa comunión de no me importa, es mi hermano en Cristo, también ha sido lavado por la sangre del Cordero. Mi casa está abierta para ti. ¿Han escuchado ese dicho de lo tuyo es mío y lo mío es mío? Eso yo lo conozco en hogares. El hombre le dice lo tuyo es mío y lo mío es mío. Y ahí sigue una canción, ¿no? Y nadie me lo quita. Pero aquí había algo. Pero escúchenme bien, porque era una cualidad en quienes, en los que habían creído. En los que habían creído. Estaban juntos. Eso es como cuando usted le dice, cuenta conmigo en las buenas y en las malas. No, pero hoy nos queremos meter debajo del árbol cuando el árbol tiene harto fruto y hartas hojas. Si no tiene, no nos sirve. Hoy en día se busca una amistad o se tiene una amistad por interés. Porque es alguien importante, porque es alguien que me puede prestar un beneficio en algún momento. Y eso yo lo he comprobado. Y hace poco me invitaron a un grupo, a un lugar a orar, a compartir una palabra. Pues yo ni sabía que yo iba para allá. Y la gente iba entrando, buenos días, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y todo el que entraba iba saludando. Cuando dijeron, les presento al pastor, ¡ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene uno que mostrarles un título o algo. Porque no me saludaron de la misma manera antes de saber que soy pastor. Es un ser humano con mucha o poquita plata. Pero por eso es que la persona busca cómo demostrar interés de la manera errada. Busca. Nosotros vamos con mi esposa en el centro comercial y nos ponemos a jugar.
Entonces yo le digo a ella, mira, ¿esa dónde crees que vive? Ya se imaginan de qué les hablo, porque para ir al centro comercial, tanto la de estrato 6 como la de estrato -0 se ponen los tacones de dominguear y uno no sabe qué estratos son, somos iguales. Y si usted va a la playa, a todo ese poco de estrías, los hombres ahí con una barriga que ¿de qué estratos serán? Iguales, hermano. Iguales, todos iguales, hombres y mujeres. Pero cuando usted lo ve salir del agua y que se sube en esa camioneta, va a saludarlo, ¿cierto? Eso es triste. Eso es triste, ¿sí? En los creyentes. Y aquí dice algo, y tenían en común todas las cosas. ¿Qué tenían en común? ¿Cuáles cosas? Y aquí tener en común todas las cosas, nosotros vemos el libro de Efesios capítulo 4, donde nos habla de el hecho para que el Señor dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice que es a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar. Nosotros debemos tener en común el querer ser perfeccionados por Dios. Debemos tener en común entender que debemos orar. Debemos tener en común entender que debemos congregarnos, santificarnos. Todas las cosas bíblicamente deben ser en común en nosotros. No puede haber alguna diferencia. Pero también habla de cosas materiales. Ya voy a explicarles aquí. Dice el 45. Este versículo es bueno y para algunos es re bueno. Para la prosperidad y para todos esos falsos profetas, maestros que les gusta aprovecharse de la fe y de la ignorancia de la iglesia. ¿Qué hacían esos 3,000? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vendían. Ahora, si nosotros nos imaginamos, ¿cómo así que vendían sus propiedades? ¿Y qué hacían entonces? Es como usted decirme, yo tengo una casa, pastor, ya la vendí, aquí está la plata. Yo le diría, ¿y entonces dónde va a vivir? Como que contradice, ¿cierto? Pero algunos lo utilizan fuerte. Hermana, usted tiene 2 lotes. ¿Qué espera? Persevere en la doctrina. Vaya, venda y traiga. Aquí hay hermanos con mucha necesidad. ¿Qué era lo que pasaba? En medio, por eso les digo, no sé qué tiempo pasó. A veces puede suceder que de un versículo a otro hayan pasado 2 años, 3 años. Eso requiere de mucho estudio. Pero con el tiempo, en medio de la vida de los primeros cristianos, ellos empezaron a tener persecución. A ellos los perseguían, les quitaban, hacían lo que por ahí hacen algunos de expropiar, y les quitaban sus casas, sus tierras, sus propiedades. Amaban tanto al Señor que no se aferraban a algo material. Y decían, bueno, estamos aquí todos, vamos a vender este terreno. Y traían para todos. Si no lo vendían, los romanos se los quitaban. Si no lo vendían, si lo dejaban ahí, entonces decían ellos, prefiero venderlo por un bajo precio y que sea útil. Ahí sí decían, Dios proveerá. Pero no, porque estaban escondidos, les importaba más ese perseverar en las casas entre ellos. Entonces, había un propósito o hay una explicación por ese. Vendían sus propiedades y sus bienes y miren que aquí no dice que se lo daban al pastor. En ningún momento habla. ¿Qué hacían ellos mismos? Si usted es el que vende su propiedad o sus bienes, usted mismo lo repartía
a todos según la necesidad de cada uno. Mire, aquí está este mercado, aquí está esta platica, aquí está. Tenían en común todas las cosas. No les importaba, hermanos. Hoy hay gente que es dadivosa y entienden el privilegio de dar. Pero parece que la Biblia dijera: es más bienaventurado recibir que dar. Parece que dijera eso. Uy, porque no aflojan ni dándole con una maceta en el codo. Uy, no sueltan. ¿Saben qué? A veces no sueltan ni para ellos mismos. Y es triste, hermano. Estoy hablando de cristianos. Según la necesidad. La necesidad. Esta palabra aquí es muy importante. Conforme a la necesidad. ¿Qué le falta? No complacían caprichos. No complacían caprichos ahí porque quisiera, porque se hacía, no. Hermanos, hay que ayudar. Esta mañana hablamos en el devocional de Pedro y Juan cuando entraban al templo, ¿no? No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. Pero si llega a haber oro y plata, hombre, ayude. Pero si por alguna razón no hay y usted está lleno del Espíritu Santo, ore, enséñele, predíquele, haga algo, no sé. Y en el devocional explicábamos, ¿no? Tanto el que quiere una ayuda, todo lo relaciona con lo material. Y el que quiere ayudar, pues también relaciona y piensa que una ayuda debe ser 100% material. Las monedas, la plata, el pan, eso se acaba. ¿Cuántos se han dado cuenta? El mercado se acaba, pero dice la misma palabra: cielo y tierra pasarán, pero nunca, hermano. Siémbrele la palabra a las personas. Esa era la vida de los primeros cristianos. Versículo 46. Y perseverando como unánimes. Ya saben la diferencia entre juntos y unánimes. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Unánimes, juntos. Aquí dice que perseverando como unánimes. Todos remando para el mismo lado. Todos con la misma fe. Todos en igualdad de condiciones, sin diferencias, sin divisiones, sin discriminaciones. Nada, todo unánimes. ¿Usted está de acuerdo que Cristo resucitó? Amén, todos lo creemos. Ese unánimes, cuando se hablaba de congregarse, no había quien, mire, esta palabra unánimes tiene aquí un poder de esos que puede echar por tierra cualquier pensamiento errado en cualquier persona. Porque para esto, ¿qué se necesita? Que todos estemos unánimes. Si tenían que llorar, ¿cómo lo hacían? Todos vamos a llorar. Si estaban pasando una situación, todos estaban pendientes de esa situación. No había uno que... No, hermanos. Todos perseveraban unánimes. Ahora vamos a mirar cada cuánto perseveraban unánimes. ¿Cada cuánto? Cada día. ¿Y en dónde lo hacían? En el templo. Entonces, si ven que cuando decían vamos a congregarnos, no había uno que tuviera excusas. Todos perseveraban. Todos anhelamos más del Señor.
Pero hoy la mente, el corazón está lleno de excusas para cualquier cosa que se trate de Dios. 1000 excusas. Y si no tengo excusas, pues armo mi pataleta. Pero pues no voy, o no hago, o no digo, y ya porque soy yo, y a mí nadie me cambia. Eso no había aquí. Todos perseveraban. Ahora, cada día no era que todos los días, pastor. Cada vez así como podían durar una semana, lunes, martes, miércoles, podía durar una semana que solo era el lunes, 3 servicios. Pero ahí estaban, perseverando como unánimes, en unidad, todos de un mismo sentir, todos de un mismo corazón, todos con un mismo amor, todos con una misma fe ferviente. Las diferencias eran por ahí de tamaño y de manera de vestir. Perseverando unánimes cada día en el templo. Hermanos, es por eso que este tema del templo, del lugar de congregarse, ¿usted puede imaginarse en este tiempo cómo era el templo? De pronto, ¿qué lujos tenía? Si tenía aire, si no tenía aire. ¿Cómo eran las sillas? Porque para muchos eso es un pero para congregarse. Uy, es que no voy porque me siento y esa silla me empieza a tallar. Y el pastor no quiere comprar esa silla que yo le dije de 80,000. Eso es un motivo hoy en día, imagínense. Uy, no, es que eso hace un calor. ¿Cómo se imaginan ustedes el clima allá en el desierto? Y hoy tenemos unas excusas para congregarnos que, Dios mío, yo creo que ni un niño de 3, 4 años da una excusa de esas. Hoy ponemos por delante cualquier excusa, por mínima, por tonta que sea. Le damos el valor que esa excusa necesitamos que tenga. Le ponemos las arandelas. Y mire, cuando hablo de excusas tontas, excusas estúpidas, de pronto dirá, pastor, son palabras muy fuertes. Bueno, ahí están en la Biblia traducidas. Pero yo le digo a mi hijo, ay, es que la profesora o el profesor o alguien me dice, dijo una bobada. Yo le digo a él que ¿qué tipo de personas dicen bobadas? Pues los bobos. Entonces, si usted o cualquier persona da una excusa tonta, si ven cómo nosotros mismos nos colocamos en posiciones que, pero si alguien va y me dice, usted es tonto, ay, pero cuando yo mismo me coloco en la posición, alabado sea el Señor. Y mire, ponemos hoy en día, hermanos, las excusas están a la orden del día. Y aún todavía, hermanos, siguen las excusas del COVID. ¿Usted se acuerda cuando recién pasó la pandemia que era una buena excusa decir me dio tos? ¿O es que esta mañana me levanté y no siento que no huelo? ¿Qué le decía a su jefe? No, quédese en la casa. Cualquier excusa. Usted no quería ir atrás. Y hoy en día para la iglesia es lo mismo. Cuando nosotros pedíamos la lista para inscribir aquí a todos que vinieran, porque tocaba tener un reporte de quienes iban a venir por el aforo. A las 11 de la noche escribían, pastor yo, pastor yo, pastor yo. Y a las 5 de la mañana escribían, pastor, estoy enfermo. ¡Ay, tan rápido! Entonces
perseverar en el templo, hermanos, habla de cero excusas. Habla de un amor desmedido. Habla de prioridad. Habla de darle el primer lugar a lo importante. Porque usted siempre va a perseverar en lo que usted cree que para usted es más importante. Uno no persevera en algo que uno tiene en segundo plano. Si a usted no le importa la oración, usted no va a orar. El que no le importa congregarse, pues no va a perseverar, no va a hacer el esfuerzo. Ahora, la palabra perseverar habla de dar algo más, un adicional. Usted puede estar cansado, pero usted entiende que el culto es el culto porque es para el Señor. Hay que ser perseverantes, dice usted, porque se entiende que hay cansancio. ¿Quién no está cansado? ¿Quién no tiene ocupaciones? ¿Quién no tiene obligaciones, hermanos? Todos las tenemos. Cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate, ¿dice qué? ¿Para qué le dijo eso? ¿Porque iba a ser fácil? No, cuando uno le dice va a pasar una pista, de pronto el hermano Ferney conoce sobre las pistas del ejército, uno sabe que llega un momento en que tiene que sacar, ponerse otro pulmón, el pulmón espiritual, yo no sé, pero llega un momento en que usted siente que no da más, y ahí es donde usted tiene que esforzarse. Al comienzo usted empieza como cual mariposa en un jardín. Fácil es, uno dice, ay, esto es. Y sí, la pista de infantería, y va uno por ahí en la mitad y ya está para uno recoger con cuchara. Ahí es donde uno tiene que esforzarse. Cuando uno siente que no puede, cuando uno cree desmayar, ahí es donde uno empieza a perseverar. En los momentos difíciles, ahí el Señor nos pide esa milla más. En esos momentos, esa era la vida de los primeros cristianos. Perseverando unánimes cada día en el templo, dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Aquí ya hablan de alimento. Ya habla de vamos a reunirnos, vamos a hacer unas once compartidas. Vamos a hacer una merienda. Vamos a hacer unos guineos con queso. Vamos a hacer un arrocito con pollo. Vamos a compartir. ¿Por qué? Porque había esa unidad, porque había comunión unos con otros, porque las necesidades de todos eran de todos. Ya miren cómo de un momento a otro, en medio de lo espiritual, se pueden hacer tantas cosas. ¿Qué espiritual tiene que nos reunamos a comer? De pronto el momento en que decimos, Señor, gracias por estos alimentos, ¿cierto? Pero miren todo, porque cuando usted persevera en las cosas del Evangelio, en las cosas bíblicas de la congregación, cuando usted es perseverante en eso, el Señor nos permite vacaciones, comer, descanso. Usted dice, ya fui a culto, ya oré, ya como que puedo sentarme a ver una película. Pero hay gente que ve películas todo el día y llega el momento de venir a congregarse y no puedo ir porque no me puedo perder el final. Es una cosa impresionante, hermanos, como el cristiano parece que la Biblia le diera una lista de excusas para todo lo que tiene que ver con Dios. Comían juntos con alegría. Y mire, esta palabra me gustó. ¿Cómo comían? Con alegría. Esto demostraba la relación de unos con otros. Y también demostraba lo que estaban haciendo, comiendo. ¿A quién no le da alegría comer? Levante la mano. Sonos fácil, y más al cristiano, ¿no? Hay un versículo que dice, el cristiano no toma, pero come. Hay un versículo que dice, ponle cuchillo a tu garganta.
Ay, porque sí nos gusta comer. Y es bíblico, ¿no? Al Señor Jesús hasta los fariseos lo invitaban a comer. Y yo me imagino que eso no le daban cualquier cosita. Entonces el Señor permite, pero ¿cómo lo hacían? Alegría, hermanos. Nada de amargura, nada de tristeza. Mire, a veces, yo no sé si usted conoce a alguien que podemos estar en grupo, la persona está amargada y le daña el ambiente a los 3000. ¿Sí conoce por ahí a alguien que no sea usted ni sea yo? Pero que uno dice, ay no, el ambiente, es que fulano otra vez con lo mismo. Y uno contento porque vamos a ir a comer, pero fulano ahí con su cara agridulce, con su parado cansón, y su actitud desagradable. Ay, ¿por qué no lo dejaron en la casa? Hubiéramos comido más, hubiéramos estado más alegres. Parece que no fuera cristiano. Y si va algún inconverso con nosotros, ese sí lleva el ambiente. Ay, caramba. Usted me está llamando, hermana. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta aún nuestra actitud. ¿Cómo estás tú cuando nos reunimos? No solamente en la congregación, sino cuando nos reunimos para cosas de compartir. Alegría. Y había otra cosa. Y era sencillez de corazón. O sea, no necesitaban un Gordon Blue. No necesitaban un Gordon Blue. Necesitaban algo sencillo. Un café con pan. Un arrocito con huevo, que alguien dice que deberías de darle gracias a Dios como si esa comida fuera, no sé, algo despreciable. Pero algo sencillo, poder tener alegría en medio de esos momentos. Así sean sencillos para ti. Pero ¿saben qué era lo que importaba más aquí? No era que hubiera comida. Era con quién estaban. Estaban las personas. ¿Ha escuchado el dicho que estamos los que somos y somos los que estamos? Así lo único que tengamos para comer sea, no sé. Pero eso producía alegría. No había odios, no había rencores, no había tantas cosas. Perdón. Sencillez. Pero ¿en dónde va esa sencillez? Dice sencillez de corazón. Ay, otra vez agua panela. Ay, otra vez no sé qué. ¿Usted conoce a alguien así? Y ojalá que sea cristiano. Que mire la comida así con... Uy, a mí me da una ira ver que alguien hable o desprecie la comida con su actitud. Listo, puede que no le guste. Eso es respetable. Pero eso lo miran como si fuera quién sabe qué. Y eso es falta de sencillez de corazón. Eso es falta de sencillez de corazón. Ay, huevo frito, ¿no tienen más bien huevos ponchados? Y uno se come un huevito, ¿no? en una papa rellena. Eso es sencillez, hermanos. Sencillez es cuando nos conformamos con lo que hay. Y sencillez es que cuando hay algo más, nuestro ego no se suba, no se exalte. Sencillez es poder estar en chanclas, pero que cuando tú tengas las zapatillas de 250,000, no te creas más que los demás. Eso es sencillez
de corazón, sin mirar a ver a dónde están los ricos de esta iglesia. Allí, yo voy para allá. Porque se siente, no, hermanos, aquí no discriminamos, aquí no rechazamos, aquí no miramos a nadie por encima del hombro. Para Dios, ¿cómo somos? Iguales. Para Dios somos como cuando nosotros vamos a la playa todos. Ahí no saben quién es rico, quién es pobre, quién tiene carro, quién tiene casa, de dónde viene. Por ahí si al caso uno ve los extranjeros, ¿no? Los gringos parecen una barrita de silicona. Ahí están. Pero ahí nadie sabe. Y Dios nos ve de esa manera. Todos, aunque diferentes, iguales delante de los ojos de Dios. Sencillez de corazón. Esto le falta a muchos en la iglesia de hoy en día. ¿Qué más hacían? Me gusta porque yo uní el 42 y el 47. 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 47. Alabando a Dios. Faltaba, ¿cierto? Faltaba alabar al Señor. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no glorificarlo? ¿Cómo no sacar ese tiempo maravilloso donde puedo expresar de una manera diferente que lo amo, que lo necesito, que Él es grande, que Él es glorioso, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo? Este favor con todo el pueblo era que cuando vendían sus propiedades y de pronto daban aquí a los hermanos, a los que habían creído, pero saben que allá el que nos hace la vida imposible, el que no es cristiano, en que aunque tiene miedo en su corazón, no se quiere convertir, pero ese necesita que le ayudemos. Y tenían en común todas las cosas que todos decían: vamos a ayudarle. Vamos. Bueno, ese es de alguna secta o algo, pero vamos a ayudarle, porque tenían favor. Y cuando habla con todo el pueblo, era que no discriminaban. De pronto aparecía un romano, de los mismos que querían matarlos, asesinarlos, aparecía un romano arrepentido. Eso les daba un gozo, una alegría. Bueno, era un alma que se salvaba y uno menos que los iba a perseguir. Pero a veces la iglesia se enfrasca en solo iglesia, 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 y no tenemos favor con los de afuera. Y para que el Señor añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos, la iglesia debe tener favor con todos afuera. No busquemos por quién queremos orar. A veces miramos y escogemos: no, por usted sí, por usted no. ¿A quién enseñarle la palabra y a quién no? ¿A quién darle un abrazo? A veces escogemos. ¿A cuánto les pasa o conocen a alguien que escogen su vínculo social? Y se creen que de pronto no pueden ser amigo de alguien por ahí muy sencillo. Y se la pasan hablando de sus riquezas. Mire, hay gente que dice ser cristiana y habla de todo menos de la Biblia. Y usted trata de ponerle un tema bíblico y no, y él ahí mismo le habla de la moto. Por más que usted intente. Pero hermanos, nosotros, la iglesia, tener favor con todo el pueblo. ¿Cuántos tienen el favor de Dios? Nosotros tenemos el favor de Dios, aún en medio de problemas. Pero ¿sabe qué queremos hacer con ese favor? Para mí solo. La bendición para mí solo. Todo. Y vemos a alguien. Aquí vuelvo yo a las bendiciones.
tanto espirituales como materiales. ¿De qué manera tiene Dios favor con nosotros? En todas las áreas, hermanos. Usted cuando se despierta se hace, ahí ve usted el favor de Dios. Cuando usted logra sentarse en la cama, ¿a cuánto les gusta desperezarse? Yo no sé por qué será tan sabroso no coger uno y Señor, gracias. O sea, hay cosas mínimas en las que usted puede ver el favor de Dios en su vida. Saber que usted tiene que madrugar para ir a trabajar. Saber que usted se levanta y puede decirle a alguien buenos días. Nosotros tenemos nuestros vecinos. Hay gente que me dice que ya parezco el señor de la Junta de Acción Comunal. Yo a todos los saludos, no sé si serán, si no serán. Buenos días, ¿qué más? ¿Todo bien? Bacano. Y por donde uno va, eso me lo enseñó la costa. Porque en Bogotá usted puede ver durante 3 años la misma persona en el bus y nunca usted le dice buenos días. En cambio aquí alguien se sube a un bus, buenos días para todos. Y uno le provoca como en el colegio, ¿no? Ponerse de pie, buenos días. Hermano, eso es tener favor con los demás, sea o no sea cristiano. Y esto es algo que se ha perdido. Esto es algo prioritario que se ha perdido. Tener favor con los demás. En todo momento mostrar una cara agradable, ser serviciales, tener amor, tener coinonía. Y solo buscamos a veces en beneficiarnos nosotros, yo, no, que el favor esté en mi vida, en mi corazón y nadie más. Esta era la vida de los primeros cristianos. Pero ¿por qué? Y aquí es donde yo quiero, dijo un pastor, ya para cerrar. ¿Por qué? ¿Por qué ellos hacían esto? ¿Por qué anhelaban? ¿Qué fue lo que pasó en estas personas? Y aquí es donde, hermanos, nos vemos nosotros como herramientas útiles. ¿Quién fue el que predicó? Un hombre. ¿Cómo era la vida de este hombre? Una vida llena del Espíritu Santo. Había venido el Espíritu Santo a su vida. Pregunta: si Pedro no hubiera predicado, ¿esto hubiera pasado? ¿Cierto que no? Hermanos, hablaba yo con la hermana Liced hoy. ¿Anhelamos los dones? Es más, yo sé que muchos tienen dones. Y cuando se habla de dones, a veces como que muchos dicen tierra trágame. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que anhele o que crea tener el don de sanidad? ¿Qué tiene que hacer? Váyase para un hospital. Orar por los enfermos. El que tiene palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Ay, yo mejor me quedo callado para no meterme en problemas. Hermano, tiene que ir a hablar, a predicar, a aconsejar, para que suceda algo. Si Pedro no predica, si hubieran quedado ellos, los más de 100 y pico que estaban allá en el aposento alto, llenos del Espíritu Santo, ya, gracias a Dios por la llenura del Espíritu Santo. Pero si tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, entendemos cuál es la vida de los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se arriesgó, alguien que quiso, alguien que entendió, alguien que no le importó. Bueno, si no se convierte, no me importan. ¿Cómo era Esteban? ¿Lleno? ¿Recuerdan que pusimos esto en paralelo, no? Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos se convirtieron? Dice aquí que 3,000. Y sigue hablando. Pero cuando Esteban predicó,
¿Cuántos se convirtieron? ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? Pero ¿se acuerdan que hablamos del testimonio? ¿Hasta cuándo? Fieles hasta la muerte. Se conviertan o no se conviertan, hermanos. Crean o no crean. Mire, aquí la Biblia nos deja claro que no todos habían creído. Habían muchos asustados, pero no creían. Pero los apóstoles seguían haciendo grandes maravillas y prodigios. Seguimos predicando, seguimos orando, seguimos haciendo grupos. Pero debemos tener comunión unos con otros. Debemos perseverar en la palabra, en la doctrina, orar. Hermanos, esto es un trabajo de equipo. Un trabajo de equipo. Hermano, ¿en qué cree usted que Dios lo puede utilizar? ¿Qué dones cree usted que tiene? Ahora, miren lo que sucede. Y el domingo, si Dios nos permite, vamos a dar juguete. Va a estar como un poco pesadita. Pero hay muchos que tienen dones que nadie se va a dar cuenta. A usted no lo van ni a determinar. Usted va a ser el último de la fila, el que creen que usted, y van a haber otros que sacan pecho. ¿Usted sabe a veces qué sostiene el ministerio de un pastor? Las oraciones de muchas personas que nadie sabe quiénes son. Hay unos que buscan popularidad, pero hay otros hermanos que no. ¿Y este qué tiene? ¿Qué come? Ese llega a botarse ahí de rodillas. ¿Pero qué? En Bogotá había una iglesia donde un hermano llegaba y ponía su sillita en la puerta, pero era un de esos que llaman megatemplos. Y usted pasaba por el lado de él y ¿sabe qué era lo único que usted le escuchaba decir? Señor, tráelos. Señor, tráelos. Señor, tráelos. Señor, tráelos. Señor, tráelos. Señor, esa era la oración de él. Y todo el que pasaba lo escuchaba. Un día se murió el hermano. ¿Quién lo determinaba? Siempre tenemos en cuenta al que se para aquí. Ese es. Hermano, usted puede tener dones. Hay dones de servicios. ¿Quién tiene en cuenta eso? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos avanzar, seguir creciendo, tomar la decisión como la tomó Pedro. Si queremos todo esto, avancemos. No te quedes quieto, no te quedes callado. Usa lo que Dios te dio, tus dones, tus talentos, tu ministerio. Ya, desempolva eso y sácalo. Señor, quítame la pena, quítame el miedo, quítame los nervios, Señor, porque muchas veces he tenido un enfermo frente a mí, a una persona que necesita una palabra de Dios y nunca me he atrevido. ¿Cómo quiero que le suceda algo si no soy capaz? Colóquese sobre sus pies. Rogamos por un despertar. Rogamos por un mover. Rogamos porque cada uno, pero escúchenme bien, y de esto quiero hablar un poquito el domingo si Dios nos lo permite. Debemos tener unas características. Porque ahorita hablábamos con la hermana Lisette algo donde entendíamos qué bueno los dones. Y la Biblia dice, anhela los mejores dones, pero que esos dones no les pase los de la Biblia por tener dones.
¿Qué les dijo el Señor? Cuando ellos le dijeron: en tu nombre profetizamos, nunca los conocí. ¿Qué les faltaba? ¿Qué necesitaron esos hombres para que el Señor Jesús les hubiera dado like? Porque utilizaron los dones. Y es de lo que vamos a hablar, si Dios nos lo permite, el domingo. Cierre sus ojos. Padre eterno, gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos. Gracias por tu fortaleza, Señor. Gracias porque sabemos que tú te mueves en medio de las alabanzas de tu pueblo. Gracias, Señor, porque somos parte de tu cuerpo, somos tu iglesia. Y, Señor, reconocemos que nos falta, que hemos estado pasivos, que hemos estado quietos, que de pronto muchos nos hemos conformado, Señor, con saber que somos salvos, con saber que soy un líder. Pero, Señor, podemos mirar a nuestro alrededor y saber qué hemos hecho con nuestra vida, diciendo que somos cristianos, sabiendo y reconociendo que tenemos los dones de tu Espíritu Santo. Están en nuestra vida, Señor. Estamos llenos de poder. Tú nos bautizaste en Espíritu Santo y fuego. No queremos más ser esa iglesia pasiva, Señor. Queremos que nos conozcan. Queremos que te conozcan a ti, que se enamoren de ti. Pero estando quietos y estando callados no lo vamos a lograr, Señor. Te pedimos que coloques un despertar en cada uno de nuestros corazones. Coloca un despertar en cada una de nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo despierte un fuego, como dice tu palabra. Aviva el fuego del don que está en nosotros, Señor. Eso le decía Pablo a Timoteo, y era el consejo, Señor, y hoy recordamos este consejo que debemos tomar, avivar en nuestro corazón esos dones, que se enciendan, que no se apaguen, Señor, para poder tener una iglesia como la iglesia que tú quieres, Señor. Esta iglesia primitiva, que todo esto se logró, fue por medio del Espíritu Santo. Un hombre se dejó utilizar. Un hombre lleno de ti predicó tu palabra. Y un grupo, dice que de 3,000, empezaron a perseverar, a moverse, a tener comunión. Había amor los unos con los otros, adoraban y aún tenían, Señor, favor con todo el pueblo, aún con los que no eran cristianos. Y muchas veces los que somos cristianos despreciamos, Señor, rechazamos, le damos la espalda a las personas porque no son cristianas. Perdónanos, Señor. Y una petición final es: enséñanos a ser perseverantes, guíanos a ser perseverantes, a no cansarnos, a no desmayar, perseverar en tu palabra, en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan, en la alabanza, Señor, tanto aquí en el templo, porque también habla de todo lo que se hacía en las casas, en los hogares, Señor. En los hogares, en las casas, fue donde empezó la primera iglesia, Señor. Allí empezó. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas. Se reunían en las casas. Y yo pienso, Señor, que no era solo a comer. Oraban, compartían la palabra, hablaban de lo que entre ellos habían aprendido, hablaban de la explicación, de la enseñanza, del mover de tu presencia unos con otros. Señor, anhelamos eso, queremos eso para tu iglesia.
Pero guíanos, Señor, a tener la vida correcta que tú quieres que tengamos, a vivir en santidad, a vivir en arrepentimiento, y que tu Espíritu Santo, Señor amado, sea quien nos controle. Contrólanos, controla nuestra